Muy buenos días, tardes, noches, tengan. Bienvenidos a su podcast Profundizando. Por acá estamos con Dylan, Que Chris, pura vida. pura vida. Muy bien, y el día de hoy vamos a estar abordando temas relacionados a una situación actual que se está viendo en el país. Entonces me gustaría saber su punto de vista al respecto y vamos a analizar la corrupción, lo que es el tema sonado actualmente en las noticias. No sé, para hablar de eso, ya hace tiempo que se destapó, ¿verdad? Hace como más de una semana, que es el famoso caso Cochinilla. Cochinilla. Mae, ¿usted no sabe por qué le pusieron cochinilla? Bueno, primero que Yo no todo, sé. ¿cómo están? ¿Todo bien? Pura vida. Mae, hoy tenemos aquí a un compilla, a Luis. Bueno, un compilla no, un compadre. Detrás ¿Qué, de Chris? Pura cámaras tenemos a vida. Luis. Sí. Mae, sobre el caso, volviendo al tema. Mae, ¿por qué le pusieron así? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Ujú, Cochinilla. buena pregunta. ¿No ha Sí, sí. buscado? ¿Por qué? No he buscado por qué. Yo No he tampoco. buscado. No tengo idea, pero me da gracia el nombre. Cochinilla. Cochinilla. Bueno, Mae, en yo pensé. fin. Dígame. No, ¿qué me iba a decir? Mike, yo pensé que le habían puesto así por la presidenta, Laura Chinchilla. Laura Chinchilla. Suena un poco, ¿ah? Pero Sí, no. Elilla. Pero no sé, Sí, Cochinilla. cochinilla, Laura Sí. Chinchilla. Bueno, en fin, no sabemos por qué fue, de dónde salió ese nombre, pero el sonado caso, si quiere, podemos hacer un rapidísimo resumen de lo que está pasando, de lo que ya pasó más bien. Que bueno, fue, usted se lo sabe mejor, si quiere puede comentarlo usted rápidamente. ¿Qué? ¿El caso? El caso en resumen, sí. Eh, de ahí no, en realidad es algo de cosas que prácticamente ya se sabían. Como la corrupción con las carreteras acá es... Mae, todo el mundo sabía que aquí había un chanchullo con eso. La constructora Solís, por ejemplo, que recibe la mayoría de contratos en una disputa. Entonces, prácticamente es como que se destapó el tamal. Ya sabemos por qué tanta corrupción, por qué tanto problemas con las calles públicas, con los contratos de aquí y demás. Sí, Prácticamente es, como le digo, se destapó el tamal, cosa que ya sabíamos. Com- Ya sabíamos que eso de que las calles, los puentes duraran tanto en arreglarse y que fueran tan mal hechos, no era casualidad, evidentemente. exacto. Todo el Era mundo una lo sospecha sabía. colectiva, era Exacto. como el elefante dentro de la habitación. ¿No ha escuchado como ese símil? Que Mae, todos sí. saben que hay un elefante ahí, pero nadie como que se atreve a mencionarlo. Pero Ah, ya ahora como que exacto. el primero que lo mencionó ya se destapó, entonces ya todos Ujú. saben que hay un elefante en la No, no, habitación. y hay que darle el aplauso al OIJ, obviamente. Eso no Sí, lo es no, cualquiera. excelente, excelente eh, por simplemente cortar esa cadena ya de corrupción. Espero que, tal vez es muy inocente lo que estoy diciendo, pero espero que por lo menos por esas dos empresas se acabe de aquí en adelante para el futuro ese tipo de comportamientos. Y bueno, la corrupción, yo estuve indagando sobre el tema más en profundidad de lo que es la corrupción como En sí. tal, en sí el comportamiento, porque es un comportamiento y me gustaría saber ese punto de vista suyo. Es casi un comportamiento humano natural el hecho de querer sacar beneficio de sus posiciones, beneficio propio encima del beneficio colectivo. Esa es la corrupción, básicamente, es usar una posición de poder o autoridad para sacar beneficio personal y no un beneficio social colectivo, que es lo esperado, ¿verdad? Que todo nos vaya bien, que las calles se hagan lo más barato posible, lo mejor posible, lo más eficiente posible, pero todo lo contrario. La corrupción es simplemente el hecho de querer beneficiarse uno, digamos los que hacen ese acto, con encareciendo los precios, también con
haciendo las cosas más lento, todo cobrándolo 300 veces más caro lo que realmente es, comisiones por debajo para que les den los contratos a ellos, etcétera. Entonces, de cierta manera lo que yo estaba viendo era eso, el tema de que es casi un comportamiento nato y se ha venido dando, la corrupción no es algo nuevo, ni tiene 10 ni 100 años, se ha venido dando desde la historia de la humanidad. Siempre hay gente que quiere pasarse de lista usando la posición que tiene para beneficiarse personalmente o un grupito, ¿verdad? Típico grupo. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué opina usted de que es un comportamiento casi que natural y demás? De esa, digamos, de esa corriente de pensamiento. Como eso es profundizando, ¿usted cree que entonces la democracia como la conocemos hay que cambiarla? O sea, esa democracia que fue fundada desde los griegos hasta hoy en día, que se ha ido modernizando, que ha ido cambiando. Evidentemente la democracia no es lo mismo que hace 100 años o cientos años. Es mentira. No sé hace cuánto se creó la democracia o ese sistema. Pero a lo que voy es eso. Yo me he puesto a pensar, ¿cuál es la solución verdadera en Latinoamérica? Porque se supone que en Latinoamérica somos mayoritariamente democráticos. Pero ese es el problema. La corrupción se presta mucho en la democracia. Y ni que en las dictaduras, pero donde el poder es tan repartido, mae, siempre hay esas filtraciones de pagos de más, de contratos a algunas empresas. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Cambiando el sistema democrático de un país, hacer como lo hizo Nayib, que se supone que es una democracia, pero él tiene todo el poder. Sí. Bueno, habría que ver qué tanto es el índice de corrupción, en este caso El Salvador, ¿verdad? Con un presidente como Nayib. Totalmente lo desconozco, pero ahí están los datos. Podríamos fijarnos ahora. Lo que sí sé es que mmm, a nivel Latinoamérica se ha dicho que Latinoamérica es el grupo de países más corruptos que hay a nivel mundial. Eso pues se dice por acá, malas lenguas, por así decirlo. Sin embargo, estaba indagando Ujú. y pues sí es cierto, muchos países latinoamericanos están totalmente tapados en corrupción, pero a nivel directo acá internamente, Costa Rica no está tan mal. Somos el segundo país, me imagino que esta noticia lo puede incluso llegar a sorprender. Somos el segundo país en un ranking que hace una organización no gubernamental que tiene Ujú. sede en Berlín, que hace todos los años estudios y análisis de índice de corrupción a nivel global de todos los países. Ujú. Entonces pone países que van desde el menos corrupto hasta el más corrupto y los va poniendo en un ranking. ¿Y nosotros en qué puesto estamos? En tu segundo. Ya le digo el qué puesto exactamente. Lo que sí sé es que estamos en, gracias Luis, que estamos en segunda posición a nivel de Latinoamérica como menos corruptos. El país menos corrupto de Latinoamérica, según ese ranking, es Uruguay, seguido por Costa Rica. Estamos con la posición 30 y algo a nivel mundial. Entonces, de cierta forma, ¿verdad? No es como tapar el sol con un dedo, porque obviamente estamos viviendo un momento de escándalo de corrupción a nivel nacional, pero igualmente a nivel de Latinoamérica se podría decir que somos casi un ejemplo a seguir. Entonces, para que usted vea que igualmente la corrupción es Ahí casi voy a posible. interferir. Porque no es exactamente. Es que eso es como. Déjeme pensar un poco, pero. No es exactamente. No siento que seamos un ejemplo, sino que. Es que hay tanta corrupción alrededor, mae, que comparado a nosotros no es tanto. Exacto. Pero, pero no significa que no tengamos niveles graves de corrupción, ¿entiende? Como para hacer un Sí. ejemplo, como para decir somos Australia o Noruega.
países. De hecho, sí, ahorita el país número 1 ese ranking de menos corrupto, Ajá. tenemos como número 1 Dinamarca. Dinamarca. Como número 2 Nueva Zelanda. Ujú, 3 Finlandia. 4 Singapur. 5 Suecia. 6 Suiza. ujú. Que son países que ya no están en vías de desarrollo, No, sino que son son países desarrollados. que ya están desarrollados. Ujú, También estaba leyendo que lo que es la corrupción como tal está intrínsecamente ligada ujú, a los niveles de subdesarrollo. De hecho, ujú. el país Ajá, más sí, corrupto por del mundo, supuesto. según Ujú, este índice de ujú. percepción de corrupción global, es Sudán del Sur. No sé si has escuchado sobre ese país, Sudán del Sudán del Sur, Sur. sí, pero Sudán del Sur es muy nuevo. Es un país Sí, sí. del Es el 2000, país más nuevo más nuevo del que... mundo. Ajá, exacto. Que ni siquiera puedo decir, es que es un país muy raro, porque se sabía que la moneda ahí son las vacas. Sí, 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 sí. es curioso, Luisito Comunica, de hecho fue el que vi un video que fue ahí. Y es que esa es la cosa, ¿con quién nos comparamos? Y decimos, es que a la par Claro que Sudán estamos del Sur, súper bien estamos comparados súper con bien. Sudán del Sur o Sí. con... El siguiente es Somalia como penúltimo lugar, Siria como antepenúltimo, Venezuela, el que le sigue. Imagínense dónde está Venezuela de corrupción. Yo creo Obviamente si que... nos comparamos con ese último top Ujú, obvio. 5, nada que ver. Ujú. Pero sí, digamos, lo que sí me sorprendió fue ver eso. Tal vez después del caso Cochinilla perdamos algunas posiciones del ranking, probablemente porque es un caso muy mediático. Ujú. Pero, en fin, siento que, bueno, por lo menos Costa Rica no estamos tan expuestos a la corrupción como en otros países, digámoslo así. Y como le dije, no es tapar el sol como un dedo, pero sí es Sí, tal sí, vez sí, es entiendo. un índice que Ujú. no hemos llegado a superar, por dicha. Y ojalá que siga en disminución. Lo que pasa mucho aquí, ma, es que cuesta destapar las varas. Claro, Eso es un destapar la asunto. corrupción ha sido, mae, lo más complicado, Pero destruirla. es que, mae, yo por eso no creo en esas estadísticas. Le soy sincero, mae, porque yo sí siento que hay una división demasiado grande entre el rico y el pobre en este país. Demasiado. Y eso se ha hecho mucho gracias a la corrupción. Y la corrupción no solamente es, mae, sobornar a un empleado público, sino también meter a alguien a pura pata a un La puesto argolla, la público, a la argolla. argolla. Eso Sí, es corrupción, de alguna forma. sí, es corrupción. Todo, todo cuenta, todo cuenta. Si hacemos algo mal, cuenta tanto como que se roben tantos millones en las calles, por calles mal construidas, a como también cuenta mal que alguien se esté ganando un montón de plata en una institución pública y que no está haciendo nada. Eso es Exacto. corrupción para mí. Eso es corrupción, sí. Ujú, El beneficio propio que están obteniendo, ¿verdad? Que debería ser un beneficio público, un beneficio social, ujú. que es el bienestar de la mayoría. No lo están haciendo, sino que lo que están haciendo simplemente es beneficiarse personalmente. Sí, totalmente de acuerdo con ese aspecto. Mae, a lo que plantea usted, que me parece interesante, la idea de intentar erradicar la corrupción, el primer paso es destapándola. El primer paso es, para mí es ese, ¿verdad? El primer paso es destaparla, hacerla socialmente deplorable, como el caso, ¿verdad? Ahorita todo el mundo no da ni un peso por, en este caso, el CEO de MECO, de H. Solís. Ya quedaron totalmente manchados a nivel público, esas empresas y obviamente las cabezas de esas empresas. Y eso está bien. Eso es el primer paso para dejar la corrupción como un precedente de algo negativo, como un linchamiento social, por así decirlo, a nivel mediático. Mae, y si le dijera que para mí, me parece que más bien ahorita es que le dimos bola al caso y que esa vara ya se había destapado un montón. Según lo que he leído y he investigado, hay demasiados ya periódicos que lo habían hablado de hace un montón. Han hablado de que la constructora tiene más contratos que otras, que siempre es la que ponen a hacer
las obras públicas. O sea, ya estaban quemados desde hace un montón. Incluso le debían hasta la caja. Le deben, no sé A si los todavía bancos, le deben. estaba No, viendo tenía un montón de deuda. tienen un montón de deuda. Esa gente está manchada por todo lado aquí. Sí. Y aún así le seguían dando contratos. Entonces, yo siento que ahorita es como que la gente le está dando bola a la noticia, pero Es ya, que se destapó a nivel mediático. sí, ese Pero fue el asunto. ya era algo que obviamente antes de que se destapara a nivel mediático ya llevaba un Hay proceso detrás. hay Si mucha no, simplemente gente, no hubiera estallado viralmente. hay mucha gente en la casa ahorita por la pandemia, entonces leen más noticias y demás, pero ya había noticias escandalosas de esa gente. Sí. Pero, ¿qué opinas usted de eso? Siento que Que el primer paso es destaparlo, mm, hacerlo socialmente un acto negativo, un acto deplorable, bajar el riesgo, subir el índice de riesgo de hacerlo, ajá. que sea cada vez más el menor beneficio que se obtiene para el alto riesgo que implica hacer un acto de corrupción. Si las personas que llegan a hacer ese acto piensan con ese índice de riesgo-beneficio, ¿verdad? Porque el índice ahorita o antes de que se llegara a destapar así socialmente es totalmente diferente en la cabeza de ellos. O sea, el riesgo es relativamente poco porque ya son más que están muy montados a nivel social en Costa Rica, en empresas y demás. Es un riesgo muy bajo y un beneficio muy, muy alto para ellos porque están obteniendo la comisión, están obteniendo la licitación, quiero decir, obteniendo también, ¿verdad?, el sobrecosto, etcétera. Entonces, ese índice de riesgo con el beneficio tiene que totalmente cambiar, que sea mucho riesgo para muy poco beneficio. Prácticamente que sea algo que para ellos también cambie en su mente, en su percepción, como algo que no vale la pena, que no vale la pena arriesgarse por algo así. Ese es el segundo paso. Me parece inteligente la propuesta, pero yo tengo una más simple, que es la mía, ¿verdad? Copiar a otros gobiernos que ya lo han hecho. Gobiernos de Canadá, Sí, como los países ya Dinamarca. desarrollados. Sí, es que las cosas son fáciles, mae. La gente le pone mucho pero a todo. Los gobiernos no quieren hacer las cosas bien. Ya han habido países que han fallado. Han fallado lo que nosotros ya estamos fallando ahorita. Ya lo han fallado otros países. China hace 100 años. ¿Qué era China hace 100 años? Nada. China es lo que es hoy gracias a demasiado esfuerzo, demasiado compromiso por sus líderes, en verdad ser una nación grande. Es que aquí no va a cambiar nada, sino por más leyes, por más sanciones, por más años de cárcel. No siento que sea la solución, no va por ahí. Es un cambio estructural de los líderes de aquí en de verdad decir dejemos la carebarrada. De verdad, o sea, dejemos la carebarrada, pongámonos serios y hagamos las cosas como tienen que ser. Sí. Y son muy poquita gente que puede hacer eso aquí. Es muy poquita Muy gente. poca gente, desgraciadamente. Es muy poquita gente. Entonces, ese es el asunto. Si eso sucede, entonces ahí sí tenemos un margen de cambio. Ya podemos decir con las siguientes generaciones, podemos hacer esto para que crear una cultura en la política. Pero ahorita estamos manchados. Mae, ¿sabe qué es algo también que me pareció muy interesante con este tema? Porque yo estaba comparando Dinamarca, que según ese ranking está como puesto número 1 de país menos corrupto. ¿Qué tenía Dinamarca o qué era como su factor diferenciador con respecto a los demás países para conseguir un índice de corrupción, al menos de percepción de la corrupción, tan bajo? Y según los daneses, está muy ligado el tema de la corrupción, obviamente a actos de la moral. La persona que decide cometer corrupción es una decisión que está tomando basada en su poca moral y demás. Pero esa moral
se imprime en las personas desde la escuela, desde Sí, que sí. empiezan a aprender, desde que son niños, desde que son como una esponja que están aprendiendo sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre todo cómo se mueve el entorno de las personas adultas que los rodean y demás, según su cultura. Y para ser un profesor danés se requiere un nivel altísimo, altísimo de preparación. Casi como aquí veríamos a un médico, por así decirlo. Ese es el nivel de preparación que se exige para ser simplemente profesor en Dinamarca. Entonces ya desde ahí sentan un precedente como de que realmente la educación, tanto a nivel familiar, que por supuesto no se puede descartar la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos para enseñarles esos valores, moral, etcétera, para que cuando lleguen a ser adultos no se dejen sobornar tan fácilmente, vean ese beneficio de ese margen, perdón, de beneficio con riesgo, totalmente casi que sea demasiado el riesgo para el poco beneficio que se obtienen y puedan montarse mejor su moral, por así decirlo. Entonces, para empezar, el tema de la educación, los daneses lo consideran increíblemente importante. Entonces, el sistema de educación de Costa Rica ha sido el mismo. Ese sí ha sido el mismo. Ha sido el mismo. Desde hace añales atrás. Exacto. Desde hace, yo no sé cuándo fue la última vez que hubo una reforma a nivel educativa en el país, tanto como para escuelas, colegios, universidades, que al ser muchas privadas Ese ha sido tienen esa problema, facilidad, pero al problema. ser, digamos, gubernamentales, como que no se le da la seriedad del caso, como lo hacen los países desarrollados, que sí tienen un bajísimo índice de percepción de la corrupción. Sí, y es que no hay que ser, bueno, tal vez sí. Tal vez sí hay que averiguar un poco para saber que el mayor cambio que puede tener un país es a través de la educación. Es algo ya demostrado. Y no solamente educación es crear escuelas, educación es, como dijo usted con los daneses, tener buenos profesores. No es tanto exigir en el currículum, sino probar verdaderamente que sean buenos profesores. No es simplemente un profesor. Para mí es de las profesiones más importantes que puede haber en un país. Es el papá de la sociedad, es el que le enseña a usted cómo funcionan las cosas reales en el mundo. Un maestro, un buen maestro. Un buen maestro puede cambiar miles de vidas. Por supuesto. Y un mal maestro también. Ese es el problema. Y un sistema educativo ya malo, imagínense a dónde nos puede llevar. Y ese es el asunto. En un país donde se abolió el ejército para invertir esos recursos en educación y salud, realmente sería para que tuviéramos más ejemplo en educación. No sé, estamos desperdiciando Totalmente de acuerdo. ese valioso recurso que tenemos, que es no tener ejército y poder invertir en lo importante que es la educación. Tanto que nos jactamos de no tener ejército, pero realmente no estamos dando el fruto donde deberíamos dar, lo que es en la educación y la salud, que es lo que quería Figueres. Se supone que esa era la meta. Y bueno, pues totalmente de acuerdo en ese aspecto. Lo que es la educación es algo que marca, que llega a marcar generaciones. Un buen profesor, como lo decía a usted, tanto un buen profesor como un mal profesor marcan la vida de muchas personas. Sí. Y yo tuve, si ponemos en una balanza qué tantos buenos profesores contra qué tantos malos, yo tuve, o mediocres, digamos que malo es un profesor que es mediocre, digámoslo así, o que es no en el sentido ofensivo de la palabra, sino como promedio, un profesor promedio, sería mejor la palabra. Un profesor promedio con un buen profesor. Muy pocos llegan a esa clasificación de ser un buen profesor, un profesor que realmente usted considere como alguien que de verdad está haciendo un cambio en la educación, alguien que enseña de una forma excelente, que no solo enseña la materia, sino que también trata de profundizar más allá, como en la materia que está enseñando, aprovechar para meter valores, para todo eso.
todo eso que lleva un buen, ¿cómo se dice? Una buena docencia. Sí, y el deporte, nunca hay que olvidarse del deporte. El deporte es súper importante, es parte fundamental también de la educación, porque el deporte eh, nos da trabajo en equipo, metas, superación, da muchas cosas Ujú. que son importantes también para ayudarnos a crecer socialmente. Vea usted, el deporte es algo que yo no había tomado en cuenta para, digamos que erradicar o tratar de erradicar la corrupción, Ujú. el deporte. Interesante, podríamos indagar más sobre eso después, pero ya eso sería como para otro tema, otro día. Cómo el deporte influye en una generación y demás. Vieras que estaba leyendo el plan de gobierno de Figueres. Figueres. Sí. No el papá, Figueres el de ahorita, ¿verdad? Ajá, Eh, sí, el que se va a postular de liberación. exacto. Y él habla mucho sobre el deporte, usarlo para, para crear eso, el compañerismo, las metas, ayudarnos el unos a los otros, sí, crear amistades, socializar, Ujú. enfocarse en la condición de uno, crecer físicamente también, y eso nos ayuda en el autoestima. Entonces, el deporte también abarca muchas cosas que nos puede ayudar a crecer como sociedad. Y más cuando Interesante. uno está carajillo. ¿Se acuerda cuando nosotros íbamos a bejenguear y ganábamos como equipo? Ujú. Sí, Eso, cierto, sí, eso, cierto. sí, Sí, qué fomenta muchos bueno. valores. Ahí aquí en la plaza, una plaza que tenemos por aquí cerca. ¿Se acuerda una vez que ganamos al equipo de ahí, Santo al Cecilia. Solar? ¿Se acuerda? Que le ganamos al Solar. Sí, le ganamos al Solar. Qué buenos tiempos, sí, Y cierto. veníamos corriendo y decíamos, le ganamos al Solar. ¿Cómo decíamos? Sí, pero mae, ¿se acuerda que nos venimos como abrazados, así Sí, sí, sí. como todos corriendo Exacto. Ajá, abrazados? ajá. Ve, eso es lo que hace el deporte. Eso es lo que hace. Sí. Si, si se fomentara eso en los colegios y en las escuelas, crear equipos, no crear la competencia, que la competencia es sana, pero no como hace, es que incluso yo he tenido profesores de física que fomentan una competitividad fea, de Ujú. vaya, tiene que ganarle a él, no Ganar sé, a toda Timmy. costa. Sí, sí, como de ganar, 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 ganar. Una competitividad tóxica, digámoslo Exacto. así. Yo metería deportes de contacto también, no Eso es súper, solamente súper fútbol. competitivo. Sí, no solamente fútbol, no solamente básquet, el deporte de contacto es, es bueno, es bueno. La gente piensa que alguien violento se va a hacer más violento, pero le pasa totalmente lo contrario. O Es una sea, forma de canalizar exacto. su violencia O su ira, o su intrínseca. enojo, o lo que tenga, lo cual lo haga así. Un niño Sí, es verdad. que aprende artes marciales desde los 5 años, de ahí va creciendo, va teniendo disciplina, porque las artes marciales es tener mucha disciplina, Ujú. demasiada disciplina. Es un Ya es ir buen... a practicar Ujú, casi que le estén pegando de forma exacto. literal. Ujú, Entonces, imagínense la disciplina que hay que tener ujú. Para para ir a querer... aguantarse eso directamente.